con la dulce candidez de un espantapájaros. Carlos Humberto Quiseno. Chocantes dudas empezaron a germinar en el pequeño corazón del americano cuando alguien desprevenido afirmó que la abuela y su padre eran negros. El chiquillo se negaba a aceptar tan descabellada idea. Al fin de cuentas, creía tener bien claro el concepto de los colores y veía con naturalidad que los abuelos y sus padres y en general todos los vecinos fuesen mulatos y tuviesen la piel oscura y los cabellos ensortijados. Profunda extrañeza y desazón le ocasionaba escuchar que había personas negras en esta tranquila y alegre comunidad, y sobre todo se negaba a aceptar que sus mayores lo fueran. En las mañanas observaba con detenimiento las manos fuertes de su padre y registraba que eran muy pálidas por un lado y oscuras por el otro, como de un amarillo apergaminado, y que el resto de su piel aparecía de un curioso color café. En otras ocasiones le veía morado, anaranjado, verdoso y hasta de un azul oscuro, pero nunca le vio negro, porque asociaba el concepto de negrura con las pepitas del árbol de chambimbes, los carbones del fogón de la abuela y la tierra negra y fértil que cultivaba el abuelo. Por eso se enfrascaba en acaloradas discusiones cuando alguien sostenía que sus padres lo eran y pensaba que la gente mayor estaba equivocada y loca cuando hacía tales afirmaciones. El abuelo, visiblemente contrariado, recriminaba a sus amigos que parecían disfrutar provocando al pequeño en medio de risas e ingenuos reproches. ¿Y usted por qué se enoja, americanito, si su papá es negro y usted blanco? Igualmente el niño tenía un concepto muy distinto de blancura y la relacionaba con las sábanas y las enaguas de la abuela. Además su madre le había dicho que los niños buenos tenían el alma blanca, tan blanca como la nieve. No alcanzaba a imaginar cómo sería la nieve, pero sí tenía la idea clara de que se trataba de algo puro y bueno, mientras jugaba solitario, fastidiando los ciempiés con un palito para que se enroscaran y fingieran morir. Continuaba ensimismado en profundas reflexiones, pero por más que se esforzaba, no entendía por qué si su piel era rosada, algunas personas se empeñaban en aseverar que era blanca y que la dulce y tersa piel de la abuela y de su madre, que siempre le recordaba la suavidad y ternura de los duraznos, era negra. Al final se tranquilizaba considerando que la gente grande pensaba en forma muy extraña, tal como su madre se lo había advertido en muchas ocasiones. El fantasma de la violencia solo se presentaba en las tardes cuando el gangoso aparato del abuelo informaba que en otras tierras los pájaros estaban matando a la gente. Él y sus amigos hacían comentarios extraños que el americano nunca entendía, pero le causaban curiosidad sus caras de preocupación y las fuertes palabras que se escapaban. Eso no era común y casi no se escuchaban en la casa de teja, sobre todo en presencia de la abuela, que siempre digna rechazaba airada la vulgaridad de los hombres. Ni siquiera el abuelo se lo permitía. Por eso le tenía cierta animadversión a don Chucho. Viejo grosero, repetía, no habla sino porquerías. Rezongaba a solas en la cocina, colando el aromático café o cuando la ocasión lo ameritaba, batiendo un espumoso chocolate acompañado con pan de bonos o deliciosos panes igualmente horneados por ella. Una de las cosas que más disfrutaba el americano y sus amigos después de los horrorosos cuentos del tío Quico era la tostada del café y el cacao, especialmente este último, incluso antes de tostarlo. Les permitía entretenerse recogiendo sus gruesos frutos, abrirlos y sacar las tiernas almendras encubiertas de una suave y deliciosa poma interior. Se convertía en divertido pasatiempo a pesar de las advertencias y reiteradas prohibiciones de los mayores. Los niños lamían su dulce y tierna envoltura, aunque les advertían que esto producía bocio. No obstante el consejo, a escondidas corrían el riesgo, con irresponsable deleite, superando el natural temor,
solazándose en el extraño placer que proporcionaban las cosas prohibidas. Una vez al mes, la abuela en la noche colocaba la cayana en el fogón y empezaba a tostar las aromáticas semillas, agregándoles canela, clavo dulce, nuez moscada y un poco de panela, revolviendo constantemente para evitar que se quemara. La espesa fragancia del cacao recién tostado invadía los espacios de la casa de teja y se colaba tibia y sensual en los hogares y los espíritus de la gente sencilla y buena que formaba el reducido conglomerado de seres humildes, retraídos y elementales de esta pequeña población a mediados del siglo XX. Una vez tostadas con sobrada maestría, la abuela molía y elaboraba simétricas y perfumadas bolas de diferentes tamaños, aderezadas con nuez moscada, y les dejaba al sereno hasta que se enfriaran. El tío Kiko, que para todo tenía una historia, decía que las nativas americanas habían enamorado a los españoles, dándoles una bebida de cacao amargo y espeso, endulzado con miel de abejas. También contaba que los primitivos tenían este fruto en tan alta estima que en el pueblo de Yucatán le utilizaban como dinero. Los niños escuchaban con pasmosa dedicación sus interminables historias, figurándose que las yucas eran originarias de ese fabuloso país. El americano siempre andaba metido entre los viejos. En ocasiones hasta se sentía con gente grande, porque hablaban de cosas importantes sin advertir su presencia. Le sorprendía ver cómo los jóvenes y algunos mayores no se interesaban por las extrañas y preocupantes noticias de la radio. Muy tranquilos en las tardes, después de las duras faenas del campo, lavaban sus axilas y cabezas en la pila del patio. Peinaban orgullosos sus cortos cabellos ensortijados y les alisaban con una sustancia de agradable olor verde y pegajosa a la que llamaban fijador de lechuga. Con envidiable agilidad cabalgaban en sus bicicletas y partían alegres y dicharacheros rumbo al pueblo. Cuando la abuela estaba en la cocina, los viejos aprovechaban para soltar sus ordinareces. Todo eso que está pasando por la berraca política, exclamaba el abuelo con mucha propiedad. Sí, por la berraca política, repetía cualquiera de sus amigos. Esos godos hijueputas quieren acabar con los liberales. Pero también hay unos malparidos liberales amangualados con ellos, agregaba otro. Por eso jodieron al negro Gaitán. Claro, esos fueron los hijueputas liberales ricos, remataba el abuelo mirando receloso para la cocina. Aquí el único delito que cuenta, continuaba, es estar contra el gobierno. Lo demás son pendejadas. Sí, repetía cualquiera de los contertulios, son pendejadas. Extrañado y atento, el pequeño americano miraba a unos y otros, acrecentando su confusión cada vez que alguien intervenía. Una tarde cualquiera, don Chema, otro de los fieles asistentes a las veladas vespertinas del abuelo, compartió esta aterradora historia. Yo vivía muy tranquilo con mis padres en un pueblo olvidado al norte de estas tierras, hasta que un día, que no quiero ni recordar, creo que fue el 9 de abril, se jodió todo. Porque nos enteramos por la radio que por allá en la capital habían matado al negro porque Eliezer Gaitán, que ya iba presidente. Mis padres se preocuparon mucho y trataron de organizarse dizque para defender el pueblo, temiendo ser atacados por las fuerzas del gobierno. Porque en esa tierra había muchos liberales, pero a pesar del temor, nadie se lo tomó en serio, y la vida continuó igual, sin sobresaltos. Además repetían los viejos que no había por qué asustarse tanto, que eso había pasado era por allá bien lejos, en Cundinamarca y Boyacá, y que por estas lejanías estábamos en paz y que no iba a pasar nada. Una noche, cuando nos disponíamos a descansar, después de la agotadora jornada del día, acabando de cenar y rezar el rosario, llegaron con gran alboroto y desorden en una volqueta y 2 berlinas, 25 o 30 hombres borrachos,
embosados con pañuelos y echando tiros y vivas a Cristo Rey y a la Virgen del Carmen. Vociferaban y decían que si no desocupábamos el pueblo, después regresarían y no dejarían títere con cabeza. Unos decían que venían de la población vecina y otros que eran del mismo pueblo, y que por eso embosaban sus rostros tras los pañuelos. La verdad era que habían salido de la ciudad al caer la tarde, después de asistir a misa y comulgar como siempre lo hacían piadosamente. Y que el sacerdote les había repetido con mucha propiedad en la homilía que matar liberales no era pecado, porque los cachiporros no eran cristianos sino protestantes y ateos seguidores del demonio, y que por eso Dios no los aceptaba como hijos suyos. Que si los conservadores querían llegar al cielo y servir a Dios como Él mandaba, tenían la misión de luchar por la fe católica, tal como lo habían hecho los cruzados, recuperando las tierras sagradas para gloria de la Santa Madre Iglesia. La gran mayoría de los conservadores jamás entendieron lo de los cruzados, ni la recuperación de Tierra Santa, pero cometieron todo tipo de atropellos contra sus hermanos liberales. Totalmente convencidos de estar sirviendo a Dios y a la Iglesia, terminaron convirtiéndose en reconocidos delincuentes protegidos por las fuerzas del gobierno. Mi familia huyó al día siguiente y nos refugiamos en este valle tan tranquilo y abundante en comida y gente buena. Después me contaron que habían regresado una noche y quemaron nuestras casitas y encerraron a las mujeres y los niños en la capilla. Aún no me explico cómo pudimos escapar para estar contando el cuento. Los amigos del abuelo, después de escuchar la dramática historia de don Chema, se retiraron a sus casas en profundo silencio. Gracias.